And I want to speak tonight upon a subject that's heavy upon my heart. Quisiera hablar esta noche sobre un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, About biblical church leadership. acerca de el liderazgo bíblico de la iglesia. Amen. Amen. And I want to look first in the scriptures at Mark chapter 10. Entonces me gustaría que veamos primero en las escrituras, Marcos capítulo 10, Verses 42 through 45. del versículo 42 al 45. But Jesus called to him and saith unto them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? But so shall it not be among you, but whosoever will be great among you shall be your minister. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. And whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life as a ransom for many. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Let's bow our heads to pray. Inclinemos nuestros rostros para orar. Heavenly Father, we thank you so much for your goodness. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu bondad. Oh Lord, we confess that we're unworthy to even to open the book and to look at the words that are contained in it. Señor, confesamos que no somos dignos ni siquiera de abrir el libro ni el contenido de ello. And we confess our own weakness to speak it and to preach it Y confesamos que somos débiles aún para predicar. and to even understand it. Y queremos tu entendimiento. We know that it takes your grace and your mercy Sabemos que se necesita tu gracia y tu to misericordia reveal it to us by the Holy Spirit. para que nos lo reveles a través del Espíritu Santo. And so, Lord, we ask that you would move in our hearts, Por lo tanto, Señor, te pedimos que te muevas en nuestros that you would corazones. come and be the teacher amongst us Que tonight, vengas a ser el maestro nuestro esta noche. that your name would be magnified and glorified. Que tu nombre sea manifestado y glorificado. We ask it in the name of Jesus Christ. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. God bless you. You can be seated. Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Now, 3 of the Gospels tell us about this story, Ahora, 3 de los evangelios nos cuentan esta historia. and they're connected Y están conectados. to James and John. ¿Tú, James? James and John. Están conectados con Santiago y con Juan. James and John came and asked the Lord Jesus, Santiago y Juan vinieron a preguntarle al Señor Jesús: when you come into your kingdom, can we sit on your right hand and on your left hand? cuando vengas en tu reino, ¿podemos sentarnos en tu derecha y a tu izquierda? See, they were thirsting for glory. They were thirsting for authority. Ve, la sed de ellos era por gloria y por autoridad. And this caused Jesus to bring a rebuke to them. Y eso causó que Jesús los reprendiera. They didn't understand what he was doing. Ellos no entendían qué era lo que él estaba haciendo. They thought he was coming like the men of the world Pensaron que él venía como un hombre del mundo to be a great king and to rule over people. para ser un gran rey y para gobernar sobre la gente. But he wasn't coming for that purpose. Pero en esa venida él no había venido para ese propósito. And neither is the true minister of the gospel coming for that purpose. Tampoco un verdadero ministro del evangelio viene con ese propósito. The true minister of the word does not exercise lordship over the people. El verdadero ministro del Señor no ejerce autoridad sobre el pueblo. He does not say, let me be a king No es para que digan, déjenme ser un rey over the people. sobre la gente.
but let me be a servant. sino déjenme ser un siervo. Let me be a minister. Permítame ser un ministro. Let me offer my life Permítame ofrecer mi vida so that others could have life. para que otros puedan tener vida también. If you can understand that, this is what every true Christian should desire. Si usted puede entender esto, eso es lo que cada verdadero cristiano debería de desear. True love is to help others grow spiritually. El verdadero amor es ayudar a otros a crecer espiritualmente. Evil is when we hinder people from growing spiritually. Lo malo, el mal es impedir que otra gente crezca espiritualmente. That's the ultimate purpose God has for us as Christians. Ese es el máximo propósito que tiene Dios para nosotros como It's for us to cristianos. grow in Christ. Es cuando le damos la gloria a Cristo. So real love will focus on this Entonces el verdadero amor se enfocará en esto, spiritual growth, en el crecimiento espiritual, becoming more like Christ. para que nos volvamos cada vez más parecidos a Cristo. Colossians 1:18. Veamos en Colosenses 1:18. And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Christ is the head of the church. Cristo es la cabeza de la iglesia. I want to ask you a question. Quiero hacerles una pregunta. How many verses in the Bible say that the pastor is the head of the church? ¿Cuántos versículos en la Biblia dicen que el pastor es la cabeza de la iglesia? How many? ¿Cuántos? Someone answer me. ¿Alguien que me responda? A lot of shaking heads. What do you think? Veo- What number? Veo bastantes cabeceando que no. ¿Cuántos números? ¿Cuántos hay? 1, 2, 10, 1, 20, 2, 20, 10, 20, 1,000, 1000, 0? 0. Do you know how many times the term pastor is mentioned in the New Testament? ¿Saben que cuántas veces los pastores mencionan en el Nuevo Testamento? Does anyone have a guess? ¿Alguien sabe cuántas veces menciona la palabra pastor en el Nuevo Testamento? Una Once. vez. In the fivefold ministry, En el ministerio quíntuple. apostles, prophets, evangelists, Apóstoles, pastors and profetas, teachers. evangelistas, pastores y maestros. When we make our religion so focused around a pastor, Cuando nuestra religión está tan enfocada en el pastor, we're missing the Christian faith. se nos está pasando por alto la fe cristiana. I have a pastor, I respect him, Yo tengo un pastor, yo le respeto, but he's not my Lord, he's not my head. pero no es mi señor, no es mi cabeza. He's a brother who feeds me the word of God. Él es un hermano que me alimenta con la palabra de Dios. He's a brother that prays for me, Él es un hermano que ora por that mí, stands with me, que se para conmigo, that supports me and my family. que me apoya a mí, a mi familia, But he is not my Holy Ghost leadership. pero no es mi líder del Espíritu Santo. He helps me to understand how to follow the Holy Ghost myself. Él me ayuda a saber cómo seguir al Espíritu Santo por mí mismo. Anytime a pastor comes in between you and the leadership of the Holy Ghost, Y en cualquier ocasión que un pastor se quiera meter entre usted y el Espíritu Santo, we are taking on a denominational spirit. hemos cogido un espíritu denominacional. I've seen and watched over the years. Lo he visto y lo he observado por los años. There is an approach that some pastors are taking, Es una manera de abordar lo que algunos pastores hacen. and they're putting people's lives and personal leadership under the total control of the Y pastor. ponen la vida de las personas y
bajo el control total de los pastores. I call it Nicolaitanism. Yo a eso lo llamo nicolaísmo. It's a spirit, Es un espíritu and it works the same in many countries. y funciona igual en muchos I've países. done missions work overseas. He hecho trabajo misionero por muchos países I've worked with extranjeros. churches in America. Trabajo con iglesias en Estados This Unidos. Nicolaitan spirit works exactly the same Ese espíritu nicolaíta trabaja, in opera America, de la misma in Canada, en Estados Unidos, en in Canadá, Turkey, in en Iran. Turquía, en Irán and in Honduras too. y en Honduras México. también, en México. It's a spirit. Es un espíritu. And people are showing first their allegiance to the pastor. Y la gente viene primero a presentarle todo al pastor. And they walk and live in fear, Y viven y caminan en temor a ese pastor. not of God, No es de Dios, of the pastor. no de Dios, sino del pastor. There's also a doctrine going around that says everyone must be under the apostolic leader. También hay otra doctrina pasando por ahí que dicen, todos tienen que estar bajo el liderazgo apostólico And all the pastors are under and serving the apostle. y todos los pastores bajo sirviendo al pastor, digo al apóstol. This is a very important area for us to look at and understand. Este es un área muy importante para que nosotros veamos y la entendamos. We do not want to be found in disobedience to the word of God, No queremos ser encontrados en desobediencia a la palabra de Dios or to the men that God puts into authority in his church. tampoco en desobediencia al hombre que Dios pone en autoridad en la iglesia. The controversy is speaking about, would God put a bishop over many churches? La controversia es, ¿pondrá Dios a un obispo sobre muchas iglesias? Or does he use some kind of church council ¿O usa algún concilio de iglesia to rule over churches Para- to rule over churches spanning a country or a region? para gobernar sobre las iglesias que están saliendo en un país o en una región? Or ethnicity of people wherever they go? ¿O sobre la etnia de la persona donde sea que ellos vayan? The next part of that controversy is whether or not a minister is called to control other ministers. Otra parte de esa controversia es si un ministro es llamado para controlar a otros ministros Or to control every aspect of the lives of believers. o para controlar cada aspecto de la vida de los creyentes. Do we find any scriptural authority for a council or a bishop? ¿Encontramos alguna escritura, alguna autoridad escritural para un Over many consejo churches. o para un obispo sobre muchas iglesias? What kind of obedience would a believer owe to some bishop or some quote unquote apostle? ¿Qué tipo de obediencia le debe un creyente a un concilio o a un ministro que está sobre ellos? Or a pastor that would try to rule over them ¿O a algún pastor que quiera gobernarles as a king or a lord? como si fuera un señor o un rey? Whenever we find controversies like this, Cuando encontramos controversias de este tipo, I just want to say this. I'm not preaching this because I think you have something wrong here. solo quiero decir esto. No estoy predicando esto porque yo crea que hay algo malo aquí. I've spent time with Brother Eric. He pasado mucho tiempo con el hermano Eric. He has a different spirit on. Tiene un espíritu diferente en él. He's a godly man. Es un hombre de His Dios. desire is to feed you the word of God. Él desea alimentarles a ustedes la palabra de Dios. He knows about me, Él me conoce a mí. and he trusts me to come and preach here. Por lo tanto, él confió que yo So venía a I'm not predicarles. in any ways putting him down. Por lo tanto, no estoy haciéndolo a un lado a él en ninguna manera. It should be an encouragement to him. Sino más bien es un aliento Because para que animarle a I él. believe he's leading you and feeding you the right way and the right things. Porque yo creo que él está guiándoles y alimentándoles a ustedes en la manera correcta y en los caminos correctos. But how to address controversy? Pero ¿cómo enfrentamos la controversia? We address it by going back to the scriptures. Lo abordamos yendo de regreso a la escritura. The Bible is our absolute and final authority. La Biblia es nuestro absoluto y autoridad final. If you can understand over the history of the message movement,
Si usted puede entender la historia del movimiento del mensaje, too many false doctrines have come forth, muchas falsas doctrinas han salido de ello. very odd and strange teachings Muchas muy raras y extrañas that enseñanzas have no connection with the Bible. que no tienen ninguna conexión con la Biblia. And they don't even really claim to be from the Bible. Y ni siquiera reclaman que son bíblicas, They take one quote here and another quote here, sino que toman una cita de aquí, otra they cita try de to por piece it allá together. y tratan de juntarlas. But a true son and daughter of God Pero un verdadero hijo y una Listens verdadera hija de Dios escucha and say, okay, y dice, muy bien, where's that in the Bible? ¿dónde está eso en la Biblia? Brother Branham said, all doctrine El hermano Branham dice, todas las doctrinas must be based upon this deben Bible. ser basadas en esta Biblia. So if Brother Branham is bringing us a doctrine, Entonces el hermano Branham nos trae una bringing doctrina, us a revelation, nos trae una revelación we can find it right here y la podemos encontrar ahí, in the Bible. allí en la Biblia. If our interpretation of what Brother Branham said takes us out of the Bible, Si nuestra interpretación de lo que el hermano Branham ha dicho then we're saca de la Biblia, misunderstanding what Brother Branham said, si malentendemos lo que dice el hermano Branham, because he pointed us back to the Bible. estaríamos malentendiendo al hermano Branham porque él nos apunta de regreso a la Biblia. And that's what the Reformation brought us. Y eso es lo que nos trajo la reformación, la The first reforma. doctrine of the Reformation was not justification by faith. La primera doctrina de la reforma no fue justificación por fe. Luther's first doctrine La primera doctrina de Lutero is that the Bible is the first authority above all other authority in the church. es que la Biblia es la autoridad sobre toda autoridad en la There is iglesia. no pastor, no apostle No hay pastor, no hay No apóstol, elder, no no one. anciano, nadie that is above the authority of Scripture. que esté sobre la autoridad de la Escritura. And any true man of God will testify to that Y cualquier verdadero hombre de Dios testificará and say, eso. I'm not above the Bible. Dirá, no estoy sobre la Biblia. And if you have a revelation of the word in today, Y si usted tiene una revelación de la palabra hoy, you'll understand that there's 7 messengers to the 7 church usted ages. entenderá que hay 7 mensajeros a las 7 edades de la iglesia. And in each age, there's one messenger. Y en cada edad hay un mensajero. And we are to receive the teaching that God gives to that messenger, Y tenemos que recibir las enseñanzas que Dios le entrega a ese and we're mensajero. to teach the revelation that he received from the scriptures. Y debemos de enseñar la revelación que él recibe de las Escrituras. So this is the first authority for every believer. Entonces, esta es la primera autoridad para cualquier creyente. No one in the fivefold ministry stands Nadie, above the messenger to the age. nadie en el ministerio quíntuple se para más arriba del mensajero de la edad. No one in the fivefold ministry is to correct the messenger of the age. Nadie en el ministerio quíntuple está para corregir al mensajero de la edad. But we are to search it and take it back to the Bible and preach it to the people. Pero podemos leerlo, hacer búsqueda, ir a la Biblia y predicárselo a la gente. All true, genuine, God-anointed authority will submit itself to Scripture. Todo hombre genuino de Dios se va a someter a la autoridad de la Escritura. And any so-called authority outside of Scripture is not of God. Y cualquier así llamada autoridad fuera de la Escritura no es de Dios. And therefore, no matter what is said, it cannot rule over the true church of the living God. Por lo tanto, no importa qué diga, no puede gobernar sobre la verdadera iglesia del Dios vivo. Our authority is the Word. Nuestra autoridad es la palabra. Brothers, I'm going to speak to you. Hermanos, les hablaré. You're the head of your home. Ustedes son la cabeza de sus hogares. You're the head of your wife, Usted es la cabeza de su esposa. and you're the head, as a man, you're the head of your unmarried daughters Y como hombre, usted es la cabeza de sus hijas que no se han casado aún. until those daughters are handed over to a young man. Hasta que usted entregue esas hijas a un joven en matrimonio. Your first authority Su primera autoridad, is who? ¿quién es? Can you tell me the name of the person? ¿Me puede usted nombrar That's your head. a la persona que es su cabeza? The pastor is the head of the man. Is that what it says? El pastor es la cabeza del hombre, dice, ¿es así?
Doesn't ring right, does it? Eso no suena bien, ¿verdad? Oh, it's Christ is the head of the husband. Es Cristo la cabeza del esposo. And Christ is what? ¿Y qué es Cristo? Christ is what? ¿Qué es Cristo? Palabra. The word. La palabra. So what is a husband's first authority? ¿Y cuál es entonces la primera autoridad del The word. esposo? La palabra. We follow the word in my home. Nosotros seguimos la No palabra matter what en mi hogar. anybody else says, A mí no me importa que diga la demás gente. pastor, Un pastor, elder, un anciano, un apostle, apóstol, anybody, cualquiera. we go by the word. Volvemos And I nosotros a la live by the palabra. word and I model that word to my family. Y yo vivo por la palabra y soy un modelo de esa palabra para mi familia. And if the pastor is a real man of God, Y si el pastor es un verdadero hombre de Dios, he will help me, me ayudará, encourage me. me animará. He will not usurp my authority in my home. No va a usurpar mi autoridad en mi hogar. Well, a false pastor will take your authority and destroy it. Pero un falso pastor va a tomar su autoridad en su hogar y va a destruir su hogar. And it's a sickness of mind and a sickness of heart. Y es una enfermedad en la mente y en el corazón. The man needs help. Ese hombre necesita ayuda. If his approach is to subvert the authority of a husband over his home. Si él trata de usurpar la autoridad del hombre en el hogar, And I encourage every brother, yo animo a cada hermano, any pastor that would try to do that, cualquier pastor que intente hacer eso, you have to have a boundary. usted tiene que ponerle un límite. You have to have a boundary. Tiene que tener una Nobody frontera. can cross this boundary Nadie debe cruzar ese límite because I'm a man of God. porque yo soy un hombre de Dios. I'm not a man of the pastor. Yo no soy un hombre I'm del not a man pastor. of men. Yo no soy un hombre de hombre. I'm a man of God. Soy un hombre de Dios. And I answer to Christ. Y yo le respondo to a any Cristo, pastor. no a un pastor. We are one body Somos un cuerpo and there's many members. y hay muchos miembros. And there's gifts differing from one another. Y hay distintos dones del uno al otro, All for the edification of pero the body. todos para la edificación del cuerpo. One of those gifts is being a pastor. Uno de esos dones es ser un pastor. And his purpose is to edify the body, Y el propósito es edificar, not to treat it cuerpo. as his personal kingdom. no tratarle como su reino personal. And when he doesn't work to edify the body, Y cuando no trabaja para edificar el cuerpo, he is disqualified from the ministry se ha descalificado del ministerio and he should be voted out of the church. y deberían de votar para sacarlo. No real man of God will submit to a pastor that is one of these horrible shepherds. Ningún verdadero hombre de Dios se va a someter a un pastor que sea de ese tipo horrible de pastor. I want you to think about something. Quiero que piensen en algo. The Holy Spirit's quickening. El Espíritu Santo lo vivifica a uno. Jesus said, "My sheep Jesús dijo, mis ovejas hear my voice. oyen mi voz, A stranger a un they will not extraño follow." no lo seguirán. All who come before me are thieves and robbers, Todos los que han venido antes de mí son ladrones y and the atracadores. sheep will not listen to them. Y las ovejas no los escucharán a ellos. A thief and robber wants to force the sheep. Un atracador, un ladrón quiere forzar a las ovejas. They want to be cowboys. Quieren ser vaqueros. A cowboy, what does he do? ¿Un vaquero qué hace un He vaquero? comes and he drives the cattle. Viene y arrea el ganado. Any of you work with sheep? ¿Cuántos de ustedes han trabajado con ovejas? If you don't, you have to know, you can't drive sheep. Tienen que saber, ustedes no pueden arrear They're las not ovejas. cows. No son vacas las ovejas. And pastors aren't cowboys. Y los pastores no son vaqueros. They're to be shepherds Deben de ser pastores because they have a relationship with the people. porque tienen una relación con las They personas. love the people. Aman la gente. Real love, Verdadero amor. not control and manipulation. No control y manipulación. Not like a caballero, No como un caballero. Sí como un caballero. y ya. a cowboy. No como... oh, that was a vaquero. No como un vaquero. Not a cowboy. The cowboy is going to come behind those cows
and whip them No como un vaquero. El vaquero vendrá detrás de las vacas pegándole con el and drive them where they go. y arriándolas We para have donde many van. pastors who are cowboys. Hay muchos pastores que parecen vaqueros. They're whipping and beating the people. Están golpeando y latigando al pueblo. You see pastors whipping and beating the people, controlling, manipulating them. Usted ve un pastor golpeando, pegándole a la gente, controlándolos, manipulándolos. Oh, you have to do this. You can't do Tienes this. que hacer esto, no puedes hacer aquello. You must ask me permission for Tienes que pedirme everything. permiso a mí por cada cosa. He's a cowboy. Ese es un vaquero. A shepherd speaks the word, Un pastor habla la palabra. and they say, "Oh, I heard the voice. Dice usted entonces, oh, escuché la voz. This is a voice of love." Esa es la voz de amor. In fact, it's not even my pastor's voice. De hecho, ni siquiera es la voz de mi pastor. It's the voice of my Lord Jesus Es la voz Christ. de mi Señor Jesucristo. Amen. And he's leading. Y está guiando. The sheep are coming. Las ovejas van They detrás. trust. They trust. Atrás, atrás. They're not on the back of a horse. No está él montado en un caballo pegándole las ovejas. My sheep know my voice. Mis ovejas conocen mi voz. Acts chapter 20. Hechos 20. A real pastor Un verdadero pastor have to tell you what to do. no tiene que decirle a usted qué tiene que hacer usted. A real pastor gives you the tools Un verdadero pastor le da a usted las so herramientas that you know how to listen to Christ para que usted sepa cómo escuchar de Cristo by the word. por la palabra. Acts 20, 29 and 30. Hechos 20, 29 y 30. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. The same spirits are working in every age of the church. Ese mismo espíritu ha operado en cada edad de la iglesia. Of your own selves, Vosotros mismos, de vosotros mismos. Paul is speaking to the elders who are the overseers of the church in Ephesus. Pablo le está hablando a los ancianos que son los obispos, los sobreveedores de la iglesia efesiana. It says, from your own selves, Dice, de vosotros mismos, men will arise hombres se levantarán who are grievous wolves, que hablen cosas perversas, that they want to make followers que quieren of themselves. obtener seguidores de sí mismos, Not disciples of Christ. no discípulos de Cristo. We're disciples, we're followers of this apostle. Somos discípulos This pastor. y seguidor de This tal man. apóstolo, de tal pastor. Let's continue. Let's look at the original pattern Veamos al patrón original that's left to us in Scripture. que se nos ha dado en las escrituras. All right. Veamos. Jesus called 12 men. Jesús le enseñó a 12 hombres, He trained them to be his disciples. los entrenó para que fueran sus discípulos. One of them fell Uno de ellos cayó and was later replaced. y después fue reemplazado. Let's look what Brother Branham says about this in trying to do God a service. Veamos qué dice el hermano Branham en tratando de hacer a Dios un servicio a Dios. Man has the keys, El hombre tiene las llaves, but God holds the keys actually. pero es Dios quien en realidad tiene la llave. They give the disciples, the holy church, the keys. Le dio a los discípulos de la iglesia santa las llaves. And watch the first time they use it. Y miren qué hicieron la primera vez que lo usaron. When Judas had fell by transgression, Cuando Judas cayó por transgresión, they got together and cast lots. se juntaron y echaron suerte. And the holy brethren, Y los hermanos santos, who would say they wasn't holy brethren? ¿quién diría que estos no eran santos? Who say they wasn't holy? ¿Quién dice que no eran santos? But they cast lots, Pero echaron suertes and it fell on Matthias. y
la suerte cayó sobre Matías. What did he ever do? ¿Qué hizo él? Nothing. Nunca nada. But Paul was the elected one. Sin embargo, Pablo era el elegido. Amen. That was God's choosing. Pablo era la elección de Dios. A little hook-nosed, sarcastic, high-tempered Jew. Un judío sarcástico de nariz corva. Not the Matthias, the DD, you know. No el Mateas con doble D, But doctorado. God chose Paul. Pero Dios escogió a Pablo. The church chose Matthias. La iglesia escogió al doctor Matías. See, you have no right to tell God he's wrong. Ve, usted no tiene derecho de decirle a Dios que se ha He knows what equivocado. to do. Él sabe qué hacer. He knows what the man's made out of. Él sabe de qué está hecho el hombre. I want you to understand, Quiero que entiendan. no doubt the church continued on with Matthias Sin as duda, as the choice. la iglesia continuó con Matías como su elección. This is the futility of man's choice. Esta es la futilidad de la elección del hombre. Even if those men Aún- were chosen by God themselves, God himself. Aún los hombres que habían sido escogidos por Dios mismo, As Brother Branham said, Como- these were chosen men. como el hermano Abraham dice, esos hombres eran escogidos. 11 brothers that walked with Jesus. 11 hombres que caminaron con Jesús. Says, oh, it says that Judas has to be replaced. Dijeron, oh, tenemos que reemplazar a Judas. Let's replace him. Reemplacémoslo. How should we do it? ¿Cómo lo haremos? Oh, let's draw straws. Oh, vamos a tirar suerte. You know, that's what they did. Eso es lo que They took straws together. pusieron, Someone picked it out. pusieron una especie de pajilla juntas, alguien la recogía Matthias got the longest straw. y Matías cogió la más larga, la más grande He won the bet. y ganó la apuesta. This is God's way of choosing? ¿Es así como Dios escoge? Oh, they say, oh, no, we have the Bible for it. O dijeron, tenemos una Biblia para eso. Esther and Mordecai did that. Esther y Mardoqueo hicieron eso. Which day should we do this? ¿Qué día debemos de hacer esto? This is not God's way Así under no the es- new covenant. Así no es como Dios hace las cosas bajo el nuevo pacto. God intended to do the choosing Dios tenía que hacer la elección of men del hombre. because what if the church would have said, we choose Paul? ¿Qué tal si la iglesia hubiera dicho, escogemos a Pablo? Then when Paul's writing to the Galatians, what would he say? ¿Y qué hubiese pasado cuando Pablo fuera a los Gálatas? He would say, Paul, an apostle, Hubiese dicho Pablo, apóstol, who is chosen of men. escogido por los hombres. What does it say in Galatians? ¿Qué dice en Gálatas? Paul, an apostle, Pablo el apóstol, not of men, no de hombres, neither by the will of men. ni por voluntad de But of hombres, God. sino de Dios. Paul, Brother Branham says in the Church Age book that Paul is the pattern of every true minister of God. El hermano Branham dice en la edad de la iglesia que Pablo es el patrón verdadero de cada hombre verdadero de Dios. I might as well say it. Quizás lo diga. Brothers, Hermanos, sisters, hermanas, a true man of God is called by God, un verdadero hombre de Dios es llamado por not Dios, by the pastor, por el not by pastor, the church, no por la iglesia, not by so-called apostle. no por alguien llamado a sí mismo Most apóstol. men that call themselves apostles Esos hombres que se llaman a sí mismos don't apóstoles even know one thing about it. ni siquiera saben qué es el apóstol. They are ignorant of the calling and of Son the scripture. ignorantes de su llamado y de la escritura. Just flip their name to archbishop and you'll have it right. Mejor pónganle el nombre de arzobispo y estarán más correctos, Because all it is a denominational system porque no son más que un sistema denominacional under the control of man. bajo el control de otro hombre. It breaks my heart Rompe mi corazón to see such situations in people's lives ver tales cosas en la vida de la gente, and in churches. en las iglesias. When God called us to be free under the message of the hour, Cuando Dios nos ha llamado a ser libres en el mensaje de la hora and men, the devil comes along and puts people in bondage. y el diablo viene y pone a la gente en Well, ataduras. freedom is right there in the word before them. Freedom is right there in the word Cuando la before them. libertad está ahí frente a ellos. Whenever I was doing missionary work, Cuando yo voy a la obra misionera,
Any man that said, my pastor Cual- said that I could do ministry. Cualquier hombre que diga, mi pastor me dijo, te daré un ministerio. I told the brothers, that guy is not a minister. Yo le digo ese hombre no es un ministro. Sit him down. Siéntalo. God calls men. Dios llama al hombre. God raises up men. Dios levanta al And when hombre. you're doing missionary work, many people come and say, oh, I want to be a minister. Cuando yo hago obra misionera, I feel mucha a gente calling from God. viene y me dice, yo quiero ser ministro, siento el llamado de Dios. Okay, if you have a gift, Bueno, si usted tiene el don, God's gifts always make room for themselves. los dones de Dios siempre se abren espacio. Don't expect me to do anything for you. No espere que yo haga algo por usted. God will raise you up and vindicate your ministry. Dios lo levantará a usted y vindicará su ministerio. And I won't stand in your way. Yo no me voy a parar And when God proves your ministry yo no voy a interponer cuando Dios le dé un ministerio. and it's useful to the local church, Y si ese ministerio es Wonderful. de buen uso para la iglesia local, but most people maravilloso. are just looking for some support. Pero alguna gente solo está buscando apoyo, They're looking for a position. están buscando una posición. And all they're going to do is be a thief and a robber. Y lo único que van a terminar siendo son ladrones y And they'll saqueadores. turn into a cowboy. Y se va a volver un vaquero. When the Holy Spirit calls a man, Cuando el Espíritu Santo llama a un hombre, he vindicates that man's ministry. Él vindica el ministerio de ese hombre. No, he's not the prophet to the age. Él no es el profeta de la edad. But if a man calls to teach people, Pero si el hombre es llamado a and he enseñar says, I'm a gente teacher, y lo hace un and maestro no one's learning y anything, nadie está aprendiendo nada, as no one's growing in Christ, nadie está creciendo en Cristo, I have a huge doubt about the ministry. yo tendría muchas dudas sobre ese If a man ministerio. says he's an apostle, Pero cuando un hombre dice que es un apóstol and churches aren't being set in order by the word, y las iglesias no están siendo puestas en orden por la and palabra churches aren't being founded, y las iglesias no están fundando más or the man iglesias, starts churches and he keeps the control of them, o el hombre inicia iglesias y mantiene un control sobre ellas, I doubt his ministry. yo tengo muchas dudas sobre ese ministerio. If a man's a pastor and Si un hombre es pastor all he can do is control people by his commandments, y todo lo que puede hacer es controlar a la gente con sus órdenes, instead of speaking the word of God to them en lugar de hablarles la palabra de Dios and leading them through speaking the word, y en lugar de guiarlos hablándoles la palabra, that I have a right to doubt his ministry. entonces yo tengo el derecho de dudar de su ministerio. God called Paul to be the 12th apostle. Dios llamó a Pablo para que fuera el 12º apóstol. Man chose Matthias, El hombre escogió a Matías and God vindicated the call of Paul. y Dios vindicó el llamamiento de Pablo. There's no history, there's nothing about Matthias. No hay ni historia ni nada que se hable de Matías. All of the apostles were trained by Christ, Todos los apóstoles fueron entrenados por Cristo and they were all given a commission to travel into all the world y a todos se les dio la comisión de ir por todo el mundo and make disciples in every nation. a hacer discípulos en todas las naciones. What did they do ¿Qué hicieron ellos? in the book of Acts? En el libro de los Hechos. Nothing. Nada. They sat in Jerusalem. Se sentaron en Jerusalén. Sat in Jerusalem. Se sentaron en Jerusalén. And God had to send a persecution Y Dios tuvo que enviar una persecución throughout the region a través de la región so that they ran away from Jerusalem. para que huyeran de Jerusalén. Then here's this man born out of due season, Paul, Y aquí tenemos este hombre, Pablo, even rejected by the main people. fuera de temporada, rechazado de la gente They principal. never sent for Paul. They didn't want Paul around. Nunca mandaron a traer a Pablo, no lo querían cerca. Paul was hiding in Antioch. Pablo estaba escondido en Antioquía. And what did the Holy Spirit say? ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? They had a prayer meeting. Tenían un culto de oración. Holy Spirit said, "Separate unto me Paul and Barnabas for the work." El I've Espíritu called Santo them dijo, sepárame a mí, a Pablo y a Barnabás para el trabajo que tengo que mandarlos a hacer. And they immediately went out to preach to the Y Gentiles. entonces salió a predicarle a los gentiles. Even Peter himself had to be forced by a vision Aún Pedro mismo fue obligado Go speak por to una a Gentile. visión para ir a hablarle a los gentiles.
God made it so that even Peter couldn't resist. Otherwise, Peter would have said, "No, I'm not going." Dios lo hizo de esta manera para que Pedro no se negara, porque de lo contrario hubiese dicho, no, yo no voy a ir. All right. So let's keep looking at the pattern. Sigamos viendo el patrón bíblico. I'll resolve that. I want you to understand something. I'm setting a stage. Estoy poniendo las bases porque quiero que me entiendan en algo que quiero decir. What did Paul and Barnabas do on their missionary trips? ¿Qué hicieron Pablo y Barnabás en su viaje misionero? They made disciples. Hicieron discípulos. And then what did they do? ¿Y qué más? They ordained elders. Ordenaron ancianos In every church. en cada iglesia. They ordained elders to be the overseers of every church. Ordenaron ancianos para que fueran los supervisores en las And iglesias. as you read from the writings of the Apostle Paul, Y a medida que ustedes leen los escritos del apóstol Pablo, he still maintained oversight of the churches, él aún se mantenía al tanto de las iglesias, but not as someone that controlled them or manipulated. pero no era alguien que las controlaba y las manipulaba. He advised them, Él las aconsejaba, he rebuked them, las reprendía, he trained the leaders, él entrenaba a los líderes de esas and his goal iglesias. was to find steadfast men who are grounded in the faith to lead the church. Y su meta era encontrar hombres que pudieran pararse en la fe y guiar a la iglesia. You can read his template and instructions to Timothy and Titus. Ustedes pueden ver las instrucciones al templo y a Timoteo y a Tito, As he tells them to ordain elders and deacons to lead the local churches. como les dice que ordenen ancianos y diáconos para guiar la iglesia local. Anytime he rebuked the churches, especially Corinthians, Y cada vez que él reprendía a las iglesias, especialmente a los corintos, he rebuked them. los reprendía, He said, "Why do I have to tell you this? les decía, ¿por qué tengo que deciros esto? You should have known this. You should have done this." Vosotros debíais saberlo ya o hacer esto ya. Knowing this fact, as Brother Branham taught us, Ven como el hermano Branham nos enseña este patrón. every local church is sovereign to itself. Cada iglesia local es soberana en sí misma. There's no man over man leadership. No hay liderazgo de hombre sobre hombre. Paul's authority wasn't man over man leadership. La autoridad de Pablo no era liderazgo de hombre He was sobre the hombre. messenger of the age to set the church in order. Él era el mensajero de esa edad para poner la iglesia en orden. But if you understand it correctly, Pero si ustedes lo entienden the correctamente, purpose of an apostle el propósito de un apóstol is to work himself out of a job. es salirse de él, hacerse un lado. Any apostle that you see maintaining control of churches that he's planted Cada apóstol que usted vea que mantiene control sobre las iglesias que ha iniciado, has misunderstood the purpose of an apostle. ha fallado en entender el propósito verdadero de un apóstol. He's not the I'm an apostle. I do apostolic work. Yo soy un apóstol, yo hago obra apostólica, I'm not the messenger to the church age. pero yo no soy el mensajero a la edad de la iglesia. My purpose is to plant a church, Mi propósito es plantar una iglesia, to help them get on their feet, ayudarles a ponerse de pie, to get them to be sovereign to themselves, ayudarles a ser soberanos por sí and mismos move on elsewhere. y moverme a otro lugar, a empezar otra. And if they have a question Y si ellos tienen alguna pregunta about the Bible, sobre la Biblia, they can ask me. pueden preguntarme. But I have no interest to tell them what to do, Pero yo no tengo interés en decirles qué hacer, how to do it, cómo hacerlo, to control the pastor's lives and what he does and where he ni goes, controlar la vida del pastor, qué hace él o a dónde va, because that is not leadership. porque eso no es liderazgo. I don't know what it is. Yo no sé qué es eso. I can only call it stupidity. Yo solo puedo llamarlo estupidez And it makes me very angry y me enoja, me because it's molesta, not porque está scriptural en la escritura, authority. no es autoridad escritural. The only authority I have is by the word. La única autoridad que yo tengo es por That's la what the palabra. prophet teaches. Eso es lo que el profeta nos enseña. I don't have authority to tell you whether you should buy a Ford or a Toyota. Yo no tengo autoridad para decirle a usted si debe comprar un Ford o un Toyota. I don't have authority to tell a minister Yo no tengo autoridad para decirle a un what he ministro should and shouldn't preach. qué
predicar y qué no debe I predicar. don't have an authority Yo no tengo la autoridad to tell a minister para decirle a where un he should ministro and shouldn't go. a dónde debe, a dónde no debe ir. How did Brother Branham get in trouble in his personal life, in his ministry? ¿Cómo hizo el hermano Branham en su ministerio? He didn't listen to the Holy Spirit leading him, En una ocasión se metió en problemas por no escuchar al Espíritu Santo que lo estaba but he guiando, listened to the other ministers. sino que escuchó a los otros ministros. A los otros ministros. Is this just a story for Brother Branham? ¿Es esto una historia solamente del hermano Branham? Or is this a pattern for every ¿O minister? es esto un patrón para cada ministro? Now, when I'm in my local church, Ahora, cuando yo estoy en mi iglesia Beaufort. local, allá en mi estado, I respect and listen to my pastor. yo respeto y escucho a mi pastor. I don't come to the pulpit and try to teach contrary things. Yo no vengo al púlpito a tratar de enseñar cosas contrarias. I don't try to manipulate things Yo no trato de manipular cosas and force myself in. y meterme a la fuerza. The Bible says be subject to one another. La Biblia dice estar sujetos los unos a los otros. So it's such a balance. Entonces hay un balance. He says, younger, Él dice, los más jóvenes submit to the elders. sométanse a los más ancianos. Yes, he says, yea, Y dice aún, all of you submit one to another. pero todos sométanse los unos a What are we los otros. submitting to? What are we submitting to? ¿A qué nos estamos sometiendo entonces? The authority of a man? ¿A la autoridad del hombre? No. No, The leadership of the Holy al Spirit. liderazgo del Espíritu Santo. It's a fine balance. Es un balance. I, as a minister, Yo como ministro respect the leadership of the Holy Spirit and my pastor respeto el liderazgo del Espíritu Santo de mi pastor, because I've seen him. He leads by the word, porque he visto que Él nos Not by guía por la control. palabra, no controlándonos, not by manipulation, no manipulándonos, but he waits on God to hear Sí. from the Lord. sino que espera en Dios a escuchar de parte del And he Señor goes in the direction that he feels led to. y después camina en la dirección que Él Even siente que ha he sido asks guiado. for the feedback of other ministers in his church. Aún Él le pide consejo a los What otros do you think ministros en la about this? iglesia. ¿Qué piensas tú de esto? What should we do about this? ¿Qué debemos de hacer sobre esto? And then he gets our feedback and does what he feels led to do. Y busca nuestro consejo y así es como Él se siente guiado. Sometimes it's in agreement with what I say, sometimes it's not. Algunas veces estamos de acuerdo en lo que yo digo, pero algunas veces no. But because I can respect the leadership of the Holy Pero Ghost, porque respeto el liderazgo del even if Espíritu it's different Santo, than what I think, aunque sea diferente de lo que yo I pienso, can stand behind him yo 100%. puedo quedarme atrás de Él 100%. And then when I feel led to do something, Y cuando yo me siento guiado a I hacer speak algo, about it with my pastor, lo hablo con mi pastor and he says, "Oh, my wonderful, wonderful idea. y él dice, oh, maravillosa I idea, like this. me gusta esto. Let's talk about when to do it and so forth." Hablemos de cómo, cuándo hacerlo y cosas así. por el He is also respecting the leadership of the Holy Spirit Él también está respetando el liderazgo del Espíritu Santo in the men of God en in el his hombre de church. Dios, en la Yep. iglesia. That's submitting to one another. Eso es someterse los unos a los otros. It's not about submitting to the bishop. No es someterse al obispo, It's about submitting to the Lord. sino someterse al Señor. The Holy Spirit speaks through one another. Y el Espíritu Santo habla a través de los unos y de los otros. My wife knows me better than anyone. Mi esposa me conoce mejor que cualquier otro. She knows when I'm being prideful, Ella sabe cuando he and estado she knows when I'm orgulloso being selfish. y sabe cuando soy And sometimes she can egoísta. speak into my life. Y algunas veces ella habla a mi vida. Are you sure that's the leading of the Lord? ¿Estás seguro que esa es la guianza del praying about Señor? that? ¿Has orado al respecto? And I can see the Holy Spirit speaking to me Y through yo my puedo wife. ver al Espíritu Santo hablándome a través de mi esposa. We're not submitting just randomly. No es que nos sometemos al azar, We're submitting to the leadership of the nos Lord. nos sometemos al liderazgo del Señor. But we have to understand that balance. Pero tenemos que entender ese balance. How do we know the difference? ¿Cómo sabemos la diferencia? It comes by the word. Viene por la It's palabra, scriptural. la escritura. So Paul sought to place the leadership of the church Entonces Pablo buscaba un lugar para liderar la iglesia into the hands of men who will care for the flock of God by following the leadership of the Holy Spirit. Él buscaba ese liderazgo
y buscaba un hombre que pudiera ser guiado por el Espíritu Santo para cuidar de la iglesia. Paul said to the leaders in Ephesus, Pablo le dice a los líderes de Éfeso, feed the flock of God, alimentad el rebaño del Señor, taking the oversight thereof, cuida de ellos, whom the Holy Ghost has purchased with his own blood. ellos a quienes el Espíritu Santo ha comprado con su propia sangre. So the Holy Ghost had made them overseers of the church. Entonces el Espíritu Santo los hizo They were obispos de la called of iglesia. God, Fueron llamados por Dios and under the Holy Spirit, they y led bajo, the church. y bajo el Espíritu Santo guiaban la iglesia. The love and care that was in the heart of Paul El amor y la importancia que estaba en el corazón de Pablo for those he had brought to the Lord is evident in the letters that he wrote to them. por esos que él había traído al Señor se evidencia en las cartas que les We escribía. find encouragement, instruction, rebuke, correction. Encontramos ahí ánimo, instrucciones, corrección y también reprensión. He reminds them gently of the authority he has over them. Les recuerda gentilmente la autoridad que él tiene que ha ganado sobre ellos, Not being appointed by any council or church, que no fue dada a él por ningún concilio ni por ninguna but iglesia, appointed by God as the apostle to sino the Gentiles. entregada por Dios a él como apóstol a los gentiles. Notice as well, he never commands the people to put someone out of the church. Vea esto, que él nunca mandaba a la gente que sacaran a alguien de la iglesia, Unless it's for the most dreadful acts of sin. al menos que fuera porque hayan cometido algún acto de pecado horrible. And even then, he says, you should have done this. Y aún ahí le dice, ustedes debieron haber hecho esto. I shouldn't have to write to you. Yo no tendría to tell que you to do escribirles this. para decirles cómo You hacer know esto. better. Ustedes saben cómo hacer. So Paul founded the churches and he maintained oversight of them. Entonces Pablo fundaba las iglesias y se mantenía observándolas, vigilándolas. But the pattern that was set in each church was it was led by its local elders. Pero el patrón que vemos que en cada iglesia era dirigida por los ancianos locales. And of course, the Lord would raise up amongst the elders a pastor. Y por supuesto que Dios iba a levantar de entre los ancianos a un pastor. Whatever the pattern was, whoever the current leader of the local church was to appoint the elders. Así que el patrón era que quien fuera el líder de la iglesia local iba a ser señalado And it entre was los to be ancianos confirmed by the local believers by the raising of hands. y iban a ser confirmados por los creyentes locales al levantar sus manos. Let's turn to 1 Thessalonians chapter 2. Veamos 1 Tesalonicenses No, capítulo no, 2. I'm not going to do that now. No vamos a hacer eso. Then into this pattern that Paul started, Entonces, viendo este patrón que inició Pablo, a pattern of obedience and instruction and love, un patrón de obediencia, de instrucciones y de amor, there came a new and destructive element. apareció un elemento nuevo y destructivo. Men came from Judea, Hombres vinieron de Judea, bringing with them a new and disturbing doctrine. trayendo con ellos desde Judea una doctrina nueva y distorsionadora. You have to obey the law of Moses and be circumcised in order to be saved. Ustedes tienen que obedecer la ley de Moisés y ser circuncidados para ser salvos. The spiritual members of the church of Antioch saw this Los miembros espirituales, los hombres espirituales de la iglesia de Antioquía vieron esto They said, "What confusion is y this?" dijeron, ¿qué confusión es esta? Paul and Barnabas saw it as well. Pablo también lo vio And they realized something must be done to stop this. y dijeron, algo tenemos que hacer para parar esto. You know, this is so common. You must obey our revelation Esto es tan común, deben de obedecer nuestra to revelación enter God's kingdom. para poder entrar a los cielos. You have to follow what we say. Deben de seguir lo que nosotros I decimos. want to say to you, saints, Y quiero decirle algo a ustedes, santos. there's no secret that I have No tengo ningún secreto that you can't find in God's word and the message of the hour. que usted no lo pueda encontrar en la palabra de Dios o en el mensaje de la hora. If you read what the prophet says, Si usted lee lo que el profeta dijo,
And if you take it back to the scripture, Y si usted lo busca en la escritura, it's there and it's common for all of us. está allí y es común para todos It nosotros. doesn't require any special man No to se- raise up to do that. No se requiere que se levante un hombre especial para hacer eso. It's a body ministry, Es un ministerio que está ahí. and it's revealing through that body Y ministry. es un ministerio de cuerpo y está siendo revelado al cuerpo de ese ministerio. So Paul and Barnabas, the others of the church of Antioch, write a letter. Entonces, Pablo y Bernabé, ¿qué se llama en They, español? they send it to the elders and the apostles at Jerusalem. Fueron enviados a los apóstoles en Sí. Jerusalén Where did this message come from? y dijeron, ¿de dónde viene este? Where is this idea? Did you guys send them? ¿De dónde salió esta idea? ¿Ustedes los enviaron? It wasn't a summons from the Jerusalem council that brought the apostles together. No era algo que hubieran enviado del concilio de Jerusalén, Rather, it was a question from Antioch. sino que era una pregunta que se levantó en Antioquía. Did you send these men out? ¿Ustedes enviaron a estos hombres? You can read it in Acts chapter 15. Pueden leerlo en Hechos 15. So there was a question about the old law that already had been settled. Entonces había una pregunta que se había levantado, se había hecho. The revelation that Paul had La revelación que Pablo tenía was confirmed había sido confirmada. when the men at Jerusalem gathered together. Cuando los ancianos en Jerusalén se But I want you to juntaron. notice something. Pero quiero que noten algo. This is the church operating. Aquí está la iglesia operando. The devil sends out a strike against the church. El diablo ha enviado un golpe contra la iglesia. False doctrine. Falsa doctrina. So one local church writes to another local church. Entonces, una iglesia local se levanta Since the contra una iglesia apostles, since local. most of the apostles are still there in Jerusalem, Como Pablo y los apóstoles estaban aún ahí en Jerusalén, did you send this out? les preguntan, ¿ustedes enviaron esto? But I want you to understand, Pero quiero que ustedes entiendan, was God waiting for the apostles' decision? Dios estaba esperando la decisión de los apóstoles. So I want you to understand how God's leadership works. Quiero que entiendan cómo opera el liderazgo de Dios. God did not bind himself by what the apostles said Dios no se, at the council. Dios no se dejó llevar por lo que los apóstoles dijeron en el concilio. God had already sent Paul out. Dios ya había enviado a Pablo, God had already revealed to Paul. Dios ya le había revelado a Paul Pablo. went to Arabia. Pablo allá en Arabia Paul got the revelation directly from God. recibió la revelación directa de Dios. Paul went out and preached it. Ahora la estaba predicando. And when he preached it, the Holy Ghost fell upon the people. Y cuando él la predicaba, el Espíritu Santo caía sobre la gente. Then men come behind it. Y la gente venía detrás de esto. That doesn't seem right. Eso no suena bien. God was already doing it. Ya Dios lo estaba haciendo. It didn't matter what anyone thought. No importaba lo que enseñaban los demás. See, this is the leadership of Este es el Spirit liderazgo del Espíritu Santo in the life of a man of God. en la vida de un hombre de Dios. It doesn't matter what others in the church are No saying. importa que digan los demás en la iglesia. Be obedient to God, Sea obediente a Dios, not to men. no al hombre. And I'm just going to skip over some of the details Me voy a brincar unos cuantos detalles from that just for the sake of brevity. para acordar. Brother Branham said, El hermano Branham dice, oh, you say, Brother Branham, you're just go on alone. o usted dirá, hermano Branham, usted se está pasando. Well, how about a whole council? Bueno, ¿qué tal un concilio entero? That's the way the Catholic Church started, Así es como empezó la iglesia by the católica, council of men. por el concilio de un hombre. God don't move in councils of men. Dios no se mueve en los consejos de hombres, He deals with individuals. sino que Él trata con individuos. Look at all that bunch of prophets up there telling Ahab to go on up in peace. Miren ese montón de profetas diciendo acá, ve en paz. And said, isn't there one more? Y preguntó, ¿no hay uno más? Jehoshaphat said, Josafat dijo, yeah, little old Micaiah. sí, el pequeño Miquea. But Micaiah knew where he was standing. He Pero knew his God. Miquea sabía dónde estaba parado, él conocía a su Dios. And I know many will reject Y this yo, that I'm saying now. y yo sé que muchos rechazarán esto que estoy diciendo ahora.
But I remember, I believe with all my heart, Pero recuerden, yo lo creo know con todo God. mi corazón. Yo conozco a and I Dios. believe the age here, Y yo creo que la edad aquí but we're holding with so much with this church and that church. está la gente acostumbrada a inclinarse en aquella iglesia o a hacerse de la otra iglesia, And God's not pleased with it. pero a Dios no le agrada eso. We have to come out of that. Tenemos que salirnos de eso. We got to get together, our hearts together. That's right. Tenemos que poner nuestros corazones juntos, sí, Señor. We'll never do it by the work of men. Nunca lo lograremos por la obra del hombre. The only way we will come together is if we come under the proper headship of Christ. La única manera que vamos a estar juntos es si estamos That apropiadamente is the way en el liderazgo de unity Dios. comes. Ahí es donde viene la unidad. Unity by man is Babel. La unidad por el hombre es batalla. That's forced unity. Esa es una unidad obligada. We come in unity by following the leadership of the Holy Spirit. Pero nosotros venimos en unidad al seguir el liderazgo del Espíritu Santo. Brother Branham's giving us an important principle. El hermano Branham nos da aquí un principio importante. When he speaks about Micaiah and all the prophets, Cuando habla de Miqueas y todos los, he's instructing us, nos está instruyendo. you follow God. Usted siga a Dios. Amen. Amén. Now I want to tell you another principle. Ahora quiero darles otro principio. God is also not the author of chaos. God is not the author of chaos, Dios no es el autor de caos, but of peace. sino de paz. Many times a person says, I have the leadership of God, Mucha gente dice muchas veces, yo tengo el liderazgo de Dios, and they start to do crazy things. y empiezan con cosas locas. They have the leadership of their own mind. Tienen el liderazgo de su propia mente. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Deberían de esperar en el Señor que renueva sus fuerzas. That's what Brother Branham taught us. When Eso- we ask God, Eso nos enseñó el hermano Branham. and we Pidamos a wait Dios for the answer. y esperemos la And respuesta. he says, and we wait. Y dice, si He esperamos, said, then I wait a little bit longer, entonces esperemos un poquito más and then God will deal with you. y Dios tratará con usted. But many times people don't know the difference between their own ideas Pero muchas veces la gente no sabe diferenciar entre sus propias And the ideas leadership of God, and that's y el important. liderazgo de Dios. Y eso es muy importante. God won't lead you Dios no le guiará to create chaos everywhere a crear caos, unless, al menos que, in my experience, en mi experiencia, I'll just give a little testimony. les daré un pequeño testimonio. Brother Branham says any ministry that the Word of God will ruin ought to be ruined, right? Dice el hermano Branham, cada ministro de la palabra de Dios So es un gobernador. I've gone overseas into missions work, He hecho obra misionera and it was en a ultramar. church that was they had a bishop and a council of elders. Había una iglesia que tenían un obispo y un concilio de ancianos Over 2 nations of believers, sobre 2 naciones de creyentes, Turkey and Iran. en Turquía y en Irán. And so I went and I asked the Lord, what should I preach about? Entonces fui y le pedí al Señor, ¿qué debo de predicar? Nicolaitans. Sobre los nicolaitas. Okay. Ok. Speak about Balaam. Habla de Balán. Speak about anointed ones at the end times. Habla sobre los ungidos de los últimos tiempos. Oh my. Oh Dios. I was ousted from the church. Fui echado de esa iglesia. 2 brothers 2 hermanos said, I see this. I see it. dijeron, I see the message. yo veo el mensaje. After that, we separated from this group Después se separaron de ese grupo and we went directly to the Muslims. y nos fuimos directos a los musulmanes. Started leading people Y that were Muslims to empezamos Christ, a guiar musulmanes a Cristo, teaching them the message. enseñándoles el mensaje. I went back Regresé 3 months later 3 meses después and we had churches in 3 or 4 different cities. y tenemos ahora iglesias en 3 o 4 diferentes And every city we went ciudades. to, we were leading Muslims to Christ. Y en cada ciudad que entrábamos estamos guiando musulmanes a Cristo. See, sometimes when the Lord leads you, Y algunas veces cuando el Well- Señor te guía, I'll just say it for me, lo diré por mí, the Lord's ordained me sometimes to be a sledgehammer, el Señor me ha ordenado algunas veces hacer to be what? to be a sledgehammer. Como para ser un martillo, una almágana.
Most people aren't led that way. La mayoría de gente no puede ser así. I wish I wasn't. No me gustaría ser así. But the Holy Spirit puts things upon my heart Pero el Espíritu Santo pone cosas en mi to be a corazón help to the people, para hacer ayuda para la gente, to set them free from bondage. para liberarlos de la esclavitud. We're all familiar with this term Nicolaitanism. Todos estamos familiarizados con este término nicolaísmo. Conquer the laity. Conquista al laico. What does it mean to conquer the laity? ¿Qué significa conquistar al laico? Conquer means to overcome and take control of. Conquistar significa vencerlos y tomar control de ellos. By the way, did you know that Nicolaitan and Balaam have the same exact meaning? De hecho, ¿han notado ustedes que nicolaísmo y Balaam significa lo mismo? Balaam means Lord of the people. Balaam significa Señor, amo de la gente. Nicolaitan means conquer the laity. Y nicolaita significa conquistar al laico. How would a pastor or a bishop or a so-called apostle take control of the laity? Como cuando un pastor, un obispo o un así llamado misionero, apóstol, We'll read toma some things control de Brother los, Branham said, but we'll just abbreviate. toma control del laico. Voy a leerles algo que dijo el hermano Branham. Not allowing the gifts of the Spirit to operate in individual believers. No dejando que los dones operen en los individuos, Inserting themselves as the people's personal leadership above the Holy Spirit. sino que se insertan ellos mismos en el liderazgo de la gente, haciendo a un lado el liderazgo del Espíritu Santo. Subverting the authority of the husband over his wife and children. Y van y le quitan la autoridad al esposo sobre sus esposas y sus hijos. Romans 8:14 says, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." Romanos 8:14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. It doesn't say, "For as many as are led by the pastor, No they're the sons of dice, God." no dice que los que son guiados por el pastor son los hijos de Dios. Another way that the laity are conquered, Otra manera como los laicos son is conquistados developing a hierarchy es que desarrollan una to jerarquía control pastors. para controlar pastores. Whenever you see a man controlling a pastor, Cuando ven que un hombre controla a un pastor, he's just put himself as a bishop simplemente se pone como un obispo and done exactly what the Church Ages book said Y- not to do. y hacen exactamente lo que el libro de las edades dicen que no debe hacerse. All right, so let's read from the Ephesian Church Age. Entonces vamos a leer de los Brother de Branham la says- iglesia de los Efesios. What are the Nicolaitans? El hermano Branham dice, ¿qué son los The nicolaitas? word comes from two Greek words, La palabra viene de dos palabras griegas, nikao, which means to conquer, nikao, que significa conquistar, and laos, which means laity. y laos, que significa laicos. In plain fact, En algo claro, somebody was doing something alguien que está haciendo algo in that early church en esa iglesia temprana which was conquering the laity. que estaba conquistando al laico. If the laity were being conquered, Si los laicos son then it conquistados, must have been some authority there doing it. entonces había una autoridad conquistándolos. What was it that God hated that was happening in the church? ¿Qué era eso que Dios odiaba tanto que estaba ocurriendo en la iglesia? What was going on ¿Qué then estaba ocurriendo ahí? ¿Qué estaba ocurriendo and ahí? is now going on ¿Y today qué está ocurriendo hoy? is exactly what the word Nicolaitan Eso means. es exactamente lo que significa la palabra nicolaíta. The people were being subjected somehow La gente estaba siendo sujetada de alguna manera, in a way that was absolutely contrary to the word of God. en una manera absolutamente contraria a la palabra de Dios. Now, to get the real meaning of what we are about to go into, Ahora, para entender o tener el verdadero significado de lo que nos estamos I metiendo, must caution you to ever keep in mind that religion, yo les advierto que toda la religión de la gente, that spiritual matters, if you like, o asuntos espirituales, si ustedes lo prefieren llamar así, is composed of two parts está compuesta de dos partes. that intertwine Lo interna but are as opposite as black and white. se parecen ambas, pero son tan opuestas como el negro de lo blanco. Religion and the spiritual world are made of those two trees which had their roots in Eden. La religión y el mundo espiritual fueron hechos de esos árboles que tenían sus raíces allá en el Edén. Both the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil
ambos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal, stood in the midst of the garden, estaban ahí en el medio del jardín del Edén. and no doubt their very branches intertwined each other. Y sin duda tenían ramas que se entrelazaban entre ellas. Thus, in the Ephesian church is that same paradox. Esa paradoja está en la edad de Éfeso. The church is made up of good and bad. La iglesia está compuesta de malos y de buenos. Two vines make the church. Dos viñas componen la They iglesia. are like the wheat and tares growing up side by side. Son como el trigo y la cizaña creciendo al lado juntos. But one is the true, the other is the Pero uno false. es el verdadero, uno es el verdadero y el otro es el falso. Now, God will speak to each one, Ahora Dios le hablará a ambos and He will talk about each one. y hablará de ambos, de cada uno de ellos. He will call them the church, Los llamará a ambos la iglesia, and only the elect will really know which is the true spirit. pero solamente el elegido sabrá cuál es el verdadero Only espíritu. the elect will not be deceived. Solamente el elegido no será engañado. So, way back there in the early church, Entonces allá atrás en la iglesia primitiva, the false vine got to intertwine itself around the true vine. la iglesia, la viña falsa se mezcló ahí con la viña verdadera And we find the deeds of the Nicolaitans. y encontramos los hechos de los nicolaitas. And that spirit is going to be found fighting the true vine Y ese espíritu ha estado peleando contra la verdadera viña until it is destroyed by God. hasta que sea destruida por Now, have you Dios. got it? Ahora lo entienden. All right, Bueno, we'll continue reading. continuaremos leyendo. Let's look at the spiritual climate of that church. Veamos el clima espiritual de esa iglesia. It had left its church first love of the Word of God, Había dejado el primer amor con Dios and it was revealed to be having fallen from its origin, which was Pentecost. y se había alejado de su origen pentecostés. In plain English, En inglés simple, that means that the church was in danger of being taken away from the leading of the Holy Spirit. simplemente significa que esa iglesia estaba en peligro de que fuera quitada de ella el The liderazgo del control Espíritu of Santo, the Spirit. el control del Espíritu Santo. This was exactly what took place after Moses led Israel out of Egypt. Eso fue exactamente lo que ocurrió después de que Moisés sacó a Israel de Egipto. The way of God was to lead them by the cloud of fire, prophetic utterance, La manera de Dios era guiarlos a través de la pilar de fuego miracles and signs, and God-given wonders. y los milagros y las señales y las maravillas operadas por Dios. This was to be accomplished by God selected and God ordained and God equipped, Esto era para los elegidos de Dios, para los ordenados de Dios, para los and equipados God por sent Dios men, y para los hombres enviados de Dios. with the whole camp being dominated by a Holy Ghost move. Que todo el campamento estuviera siendo guiado por el movimiento del Espíritu Santo. They rebelled and wanted a set of rules and creeds to go by. Pero ellos se rebelaron y querían ponerse normas y reglas y credos. Then they wanted a king. Y luego pidieron un rey. Then they wanted to be exactly like the world Después querían ser exactamente como el mundo. and went into complete apostasy and oblivion. Y entraron en completa apostasía y desobediencia. This is how the first church age started. Así es como empezó la primera iglesia. And it will get worse and worse Y se va a poner peor cada vez más until the Holy Spirit is completely rejected hasta que el Espíritu Santo fue rechazado and God completamente must destroy the people. y Dios tiene que destruir a esa gente. So, it started out, it was called deeds, Entonces empezaron como hechos, then it became the doctrine, después se volvió then it became doctrina a standard, y después una norma then it became the unbending way. y después fue ese camino que tenían que It seguir. finally took over Finalmente tomó control and God was pushed aside. y echaron afuera a Dios. Now, I want to tell you, this is Brother Branham speaking, I want to say I believe in leadership, El hermano Branham dice, yo creo en el liderazgo, but it is not the leadership of men I believe in. pero no es en el liderazgo del hombre en el que creo, I believe in the leadership of the Holy Ghost sino que creo en el liderazgo del coming Espíritu through the Santo Word. viniendo a través de la palabra. I believe also that God has set men in the church, Yo creo también que Dios ha enviado hombres a la iglesia, men who are gifted by the Spirit, hombres guiados por el Espíritu, and they'll keep the church in order. y mantienen a la iglesia en I orden. believe that. Yo creo eso. I believe also that the church Yo también creo que la iglesia is ruled over by men that God sends to es, take charge. es gobernada por un hombre que Dios envía para hacerse cargo de ella. But Pero that rule is by the Word. esa gobernanza es
por la palabra. so that it is not men really ruling, Entonces no es el hombre en verdad but the Spirit of gobernando, God, sino el Espíritu de Word Dios and Spirit are one. a través de la palabra, porque son uno con la palabra y el Espíritu. All right. So Bien. this understanding necessitates one thing. Ahora, este entendimiento necesita una cosa. Whoever's speaking, Quien sea que esté hablando, you don't just take it as an immediate fact. no lo tome usted inmediatamente como si fuera You un hecho. listen, you take it in, Usted escúchelo and you do what the Bereans did. y haga lo que hacía aquella gente en la primera iglesia They primitiva. searched it by the word to see whether these things were so. Miraban en la Biblia si lo que este predicador ha dicho está allí. Because Era there's escrito. always a false vine operating. Porque siempre hay una viña falsa operando. Even in the message, Aún en el mensaje there's a false vine operating. hay una viña falsa operando. And we have to search by the Y word. tenemos que investigarlo en la palabra. And any true man of God Y cualquier verdadero hombre de doesn't Dios mind having questions, no le molesta que doesn't preguntas, mind answering the questions, no le molesta responder las preguntas, doesn't mind having you take what he said back to the word. no le molesta tener que probar lo que ha dicho con la palabra. But we'll continue reading from the church ages book. Leeré un poquito más de la edad de la iglesia. But see what was happening back there. ¿Qué estaba pasando allá? The false vine was getting a hold, La viña falsa se estaba and it was conquistando. I'm sorry. sorry. Go ahead. It was teaching that rulership by man was right. Estaba enseñando que el hombre gobierne es correcto. It taught that the church had to be governed. Enseñó que la iglesia debería ser gobernada. It taught a control over the people. Enseñó que había que controlar al pueblo. But instead of doing it God's way, Pero en lugar de hacerlo de la manera de Dios, they simply took authority, simplemente tomaron autoridad invested all spiritual power in their own hands, y tomaron todo poder espiritual en sus propias manos and came out with a holy priesthood standing between God and the people. y pusieron un sacerdocio santo entre Dios y el hombre. So what happens? It starts out simple as a deed. ¿Qué sucede? Empieza simple. Then it goes to a doctrine. Primero como hechos, luego Then it doctrina becomes an unbending law. y después una ley. So how is it going to start out in the message? ¿Cómo empezaría en el mensaje? Same way. De la misma manera. It'll start out as a white horse rider Empieza como trying to deceive the churches. como un caballo blanco tratando de engañar las iglesias. Seems good. It seems right. Seems like a good idea. Se ve bien, se ve correcto, parece una buena idea, But it ends up with the end result of a hierarchy. pero termina como una jerarquía. Man ruling over men. Hombres gobernando hombres. Brother Branham says we would have to be stone blind El hermano Abraham dice, tendríamos que estar completamente ciegos not to see that same thing at work all through the ages. para no poder ver ese mismo espíritu operando a través de las edades. And right now it's the worst of all. Y ahora mismo es lo peor de todo. What it was organization. ¿Qué era esta organización? That separated the people. Separando a la gente. God's people are supposed to be one. El pueblo de Dios está supuesto a ser uno. By one Spirit, they're all baptized into one body. Por un espíritu todos somos bautizados en un And cuerpo. everyone is to be moved upon by the Holy Ghost. Y cada quien debe ser movido por el Espíritu Santo. And everyone is to participate in the worship of Y God. cada uno debe participar en la adoración a Dios. But men wanted the preeminence, Pero el hombre quiere la preeminencia. so they took control. Entonces tomaron control. Bishops became archbishops. Los obispos se volvieron arzobispos. And with imposing titles, they bypassed the word of God Y al darse entre sí títulos, hicieron a un lado la palabra de Dios. and taught their own doctrines. Y enseñaron sus propias doctrinas. Do we see the same thing in the message? Vemos lo mismo en el Movement? mensaje. See the same thing. Vemos lo mismo. They take a title, Se dan un they título bring por their own así, doctrine, ponen su propia take control of doctrina the people. y toman control de la gente. And they got the people to obey them Y hacen que la gente les obedezca until the time came that their way of worship did not in any way at all resemble the early days after Pentecost. hasta que hicieron a un lado esa manera antigua del Pentecostés y pusieron sus propias normas. All right.
God ordained, certainly, the church to be led. Ciertamente Dios ordenó que la iglesia fuera dirigida, But there's a big difference between the right leadership and the wrong leadership. pero hay una gran diferencia entre el liderazgo correcto y el liderazgo equivocado. The first scripture we read, La primera escritura que leímos, not as lords over God's heritage. no como amos de la herencia de Dios. 1 Peter chapter 5. Primera de Pedro 5. Verse 1. Versículo 1. The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino Neither as con be- ánimo pronto. Neither as being lords over God's heritage, No como teniendo señorío sobre los que están a but vuestro being cuidado, examples to the flock. sino siendo ejemplos de la grey. So this gives us the details of true leadership. Aquí están los detalles del verdadero liderazgo. How should we take the oversight ¿Cómo debemos de of the flock of God? tomar el cuidado del rebaño de Dios? This word oversight is the same word as the same Greek word as bishop. Esta palabra, apacentar, es como decir ser el obispo. As Brother Branham taught, every church would have elders who are ordained to be bishops. El hermano Branham dice que cada iglesia debe tener ancianos que sean ordenados para ser obispos. And it was always a group. Y siempre hay un grupo. But how are they supposed to take leadership? Pero ¿cómo deberían ellos de tomar el liderazgo? Just by command? ¿Solamente por un mandamiento? Brother, you do this. Sister, you do this. Hermano, tú haces esto. Hermana, usted haga lo otro. You can go here, you can't go here. Usted puede ir aquí, pero no puede ir You allá. need my permission. Usted necesita mi permiso. Listen to me. Escúcheme a I'm mí. your boss. Soy su jefe. That's taking lordship Eso es tomar señorío over God's heritage. sobre la herencia de Dios. It's forbidden. Eso es prohibido. It's a sin Es to un do it. pecado hacerlo. It's evil. Es maligno. It doesn't help them grow. No ayuda al pueblo a crecer. It keeps them as babies. Los mantiene como bebés. And that's the point anyway. Y ese es el punto de todas That's what they maneras. want to do. Eso es lo que quieren To hacer. keep you as a baby. Mantenerle a usted como Just pay bebé. your tithe, okay? Just pay your tithes. Solo pague sus diezmos, ¿ok? I saw Yo vi sister, you didn't pay your tithe la last month. hermana tal que no pagó los Brother diezmos el so-and-so mes didn't pay his pasado. tithe. El hermano también no pagó los... Oh, please, will your money perish with you? Oh, por favor, que su dinero habla por usted. Not for filthy lucre. No para ganancia deshonesta. Any pastor that's doing that, run from them far away. Cualquier pastor que esté haciendo eso, huya de él muy lejos. You're better off in a cave in the mountain than Estaría- with that pastor. Estaría usted mejor en una cueva en la montaña que estar con ese pastor. So how am I supposed to lead the people? ¿Cómo estoy supuesto a guiar la gente? What should I do? ¿Qué debo de hacer? I don't know how to. No sé cómo hacerlo. Oh, the Bible says, La Biblia dice, feed the flock. apacentar Oh, la grey. what should I feed them? ¿Qué debo de darles? The word. La palabra. Preach the word. Predique la Be palabra. instant, in season, out of Sea season. insistente en Reprove. temporada y fuera de temporada. Rebuke. With all Reprenda long suffering and doctrine. con todo doctrina. Don't just preach easy things No solo predique cosas fáciles, because you want to make sure that the tithe payers are still paying the tithe. porque quiere asegurarse que ellas sigan pagando el diezmo. You preach the hard Si things. usted predica las cosas difíciles, No, you don't say, brother so and so is doing this. no, usted no dice, hermano tal y tal está haciendo And he esta shouldn't do cosa, that. y no debería hacerlo. That's manipulation. Esa es manipulación. Feed the flock Alimente la means that grey. you lead them to food. Guíelos a donde hay alimento. Yeah? ¿Sí?
And sometimes the food is correction. Y algunas veces el Love alimento is es corrección, corrective. el amor es corrección. Sometimes it's encouraging. Algunas veces es Sometimes purgarlo a uno. it's instruction. Algunas veces es instrucción. Sometimes it's evangelism. Algunas veces es evangelismo. But it's feeding the people Pero es alimentar la gente by preaching the whole counsel of God. predicando todo el consejo de Dios. That is how the church is led. Así es como la iglesia es By the guiada, word, por la palabra, not by control, no por controlarlas, right? Not for the paycheck, no por el cheque, but of a pure mind, a ready mind. sino con una mente pura. This is how the church is to be led. Así es como debe ser guiada la. How do I know the difference between a true man of God and ¿Cómo a false man sé of la God? diferencia entre un verdadero hombre de Dios y un falso hombre de The Dios? true man of God El verdadero hombre de Dios follows the qualifications sigue las cualificaciones of a bishop del obispo in 1 Timothy and in en 1 Titus. Timoteo y en Tito. His life lines up with the Su qualifications. vida alinea con los requisitos. Because God will be sure that his life lines up with these Porque Dios se qualifications. asegurará que su vida alinee con los requisitos. Secondly, En segundo lugar, there's an evident growth, spiritual growth amongst the people that Hay- he's feeding. un crecimiento evidente entre la gente, espiritualmente hablando. And his leadership style is not control. Y el estilo de liderazgo no es controlando, He's pointing you to the word sino señalándole a usted la so palabra that you know how to follow the leadership of the Holy para Spirit que usted yourself. aprenda a seguir la guianza del Espíritu Santo por usted mismo. The next thing, Y la siguiente the cosa, Bible says by being examples to the flock. la Biblia dice siendo ejemplos a la grey. This word example Esta palabra ejemplos speaks of a die that's been cast. habla ofa. So you know when you make a coin, you have to have a stamp. Es como si usted estampara en una moneda el retrato o las letras que estén ahí, una marca. So the minister of the word Entonces, el ministrar la is to palabra, live such a life el ministro de la palabra tiene que vivir un tipo de vida that it would be an example of Christ before the people. que será un ejemplo de Cristo ante el pueblo. And that's an example of service, Y es un ejemplo de servicio, not of being a boss no of siendo un everybody, jefe para todos, not of being a lord over God's heritage. no siendo un señor sobre o There's un one amo headship. sobre la herencia de Dios. Hay una sola That's cabeza. Christ. Ese es Cristo. The prophet told us that headship is restored in this day. El profeta nos dice que esa cabeza ha sido restaurada en That este headship día. has come down Ese liderazgo ha and descendido it's now restored y back again. ahora ha sido restaurado. Second witness is Acts 20:28. I referred to it before. El siguiente testigo es Hechos 20:17, a lo cual ya citamos. Paul says, "Take heed therefore unto yourselves Pablo dice, alzad o observar por ustedes mismos, and to all the flock cuidad de ustedes mismos y de todo el rebaño, over the which the Holy Ghost has made you overseers." esa grey sobre la cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. How should we take this overseership? ¿Cómo debemos de tomar este trabajo de Feed the obispos? church of God, Alimentando a la iglesia de which Dios, he purchased with his own la blood. cual él compró con su propia sangre. You don't belong to a pastor, Ustedes no pertenecen a un pastor, you belong to Christ. ustedes pertenecen a Cristo. In 1 Corinthians chapter 3, 1 Corintios 3 it says, "All things dice, todas las cosas are yours, les pertenecen a ustedes, whether it be Paul sea de Pablo or Apollos o de Apolos or life o la vida or death. o la muerte, All things are yours, todas las cosas son de ustedes and you are y Christ's, ustedes son de and Cristo Christ is God's." y Cristo es de Dios. Did you hear what it said? ¿Oyeron lo que dijo? The preacher El predicador belongs to the people. pertenece al pueblo. The people don't belong to the El preacher. pueblo no pertenece al predicador. The preacher exists for your benefit. El predicador existe para servicio de You usted, don't exist for the preacher's pero benefit. ustedes no existen para el beneficio del The predicador. preacher's life is to be poured out
to be a blessing for you. La vida del predicador debe ser derramada para ser una bendición para And if ustedes. you understand it, this is just an expression of what every member in the body is supposed to do. Y si ustedes entienden, esta es una expresión de lo que debe ser todo hombre, Because it's one body, porque es un cuerpo. all members are equal in that body, Todos los miembros son iguales en ese cuerpo, but all members have a different function. pero cada miembro tiene una función different distinta purpose. y un propósito distinto. But they all together have Pero todos tienen one vision. una visión, One vision. una visión. What is that vision? ¿Cuál es esa visión? The building up of the body, the edification of the body of Christ. Edificación del cuerpo de Cristo. Every joint supplies to that edification. Cada hueso, cada punta, cada unión se juntan para la edificación. And it's through the baptism of the Holy Ghost that we Yes. get into that body. A través del bautismo del Espíritu Santo que entramos en ese cuerpo. And then the Holy Ghost wants to manifest himself through you Y después el Espíritu Santo quiere manifestarse a to través one de usted another para los unos y For los the glory of para nosotros, God. para la gloria de Dios and for your building up. y para su edificación. Amen. Let's stand and pray. Y vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, Lord, we thank you so much for your Señor, word. te damos gracias, muchas gracias por tu palabra. We thank you so much for this church here. Te damos muchas gracias por esta iglesia aquí. It's a lighthouse here, Lord, Es un faro in aquí, this area, Señor, en esta área, standing for the power of the Word of God parándose por el poder de la and palabra the de Dios reality of Christ in this y day, la realidad de Cristo en esta where salvation tiempo, happens, where healing happens, donde ocurre salvación y sanidad, where you are made manifest amongst your people, donde tú te manifiestas entre and tu through the pueblo preaching of the Word. y a través de la predicación Lord, de la I pray you palabra. bless their pastor, Brother Oro, Eric. Padre, que bendigas al pastor, hermano Bless the Eric. people, Lord. Bendice al pueblo, Señor. Raise up amongst them gifts of the Levanta entre ellos dones del Espíritu that will edify the body of para la Christ, edificación del cuerpo de and that will Cristo, bring glory to your que name. pueda traer gloria a tu Commit nombre. ourselves to you. Nos comendamos a We ask ti. in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. God bless you, saints. Dios les bendiga, santos.